Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Le invito a que abra su Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, y vamos a dar lectura al verso número 12. Y como tenemos como costumbre, vamos a leer este único versículo de manera unánime y lo vamos a hacer a la voz de tres. 1, 2, 3. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Vamos a tener una palabra de oración con el pastor Héctor. Padre, gracias. Señor, gracias. En el nombre de Jesús por tu palabra, sabiendo que tu palabra no volverá a ti Tú vacía. hablando en nuestras vidas. Sabemos que Por a tu Santo través de Espíritu, tu palabra habla, ministra, tú nos toca, hablas, dirige. nos Que esta edificas, palabra sea de edificación, de nos consuelo, consuela de corrección, y de nos exhortación prepara para toda para la nosotros. Gracias te damos. Bendice esta noche. Toma tú el control La de nuestras vidas, exposición, Señor. el consejo Te damos de tu gracias palabra, en el nombre de de Jesús. Amén. Hemos desarrollado por algunas semanas, por algunos días, ya un buen tiempo, una serie de mensajes basados con este lema, unidos con Cristo, porque a los ojos de Dios existe un vínculo directo entre aquellos que hicieron un día su sincera conversión, su sincera confesión. Si usted un día con sinceridad vino a los pies de Cristo, la Biblia dice que el Señor no rechaza a aquel que viene con un corazón contrito y humillado. Y de la misma manera, a los ojos de Dios hay un vínculo directo entre las dificultades que usted y yo podamos tener como creyentes aquí en la tierra y el gozo y la gloria que nos espera más allá. Dice este versículo: si sufrimos, también reinaremos con Él. Ahora, es fácil malentender estos versículos, porque tal vez usted pueda pensar que estos versículos quieren decir que por medio de nuestros sufrimientos, o que tal vez soportando dificultades, somos merecedores de una corona, pero ese no es el caso. Eso no es lo que está enseñando aquí el apóstol Pablo. Eso no es lo que dicen las Escrituras. Usted y yo no ganamos una recompensa, no nos merecemos nada de Dios. Ningún servicio fiel hace que Dios esté en deuda con nosotros, sino que Dios es bueno. Y Dios le agrada recompensar. Esto viene por obra y gracia de Dios. Él no está obligado con darnos una recompensa. ¿Qué es lo que estos versículos nos quieren decir? Es que si usted está dispuesto a sufrir por la causa de Cristo, esta es una prueba de la veracidad, de la realidad de su fe, de nuestra fe. Si realmente usted y yo le pertenecemos a Cristo, si Él ha venido de verdad a morar en nosotros, entonces tarde o temprano se manifestará que usted y yo estemos dispuestos a sufrir, a que renunciemos a cualquier cosa por amor a Cristo. Si tenemos este genuino deseo de vivir para Cristo, es porque le pertenecemos a Él. Pero si yo no estamos dispuestos, si en el momento de la crisis, si en el momento en que tal vez como cristianos comenzamos a ser apretados en alguna área de nuestra vida, si estamos dispuestos a negarle, dice el verso 12, si le negaremos, Él también nos negará. Porque si usted y yo estamos dispuestos un día a renunciar, es porque tal vez no fuimos sinceros, porque nuestro cristianismo no fue tan profundo, no tuvimos raíces profundas.
fuimos tal vez obreros o cristianos fraudulentos. Quiere decir que el Señor sabe nuestro corazón. Él pesa nuestros corazones. Él sabe el real aspecto de cómo nosotros somos. Si nosotros estamos sencillamente usando el cristianismo para conseguir que Dios haga algo a favor de nosotros, tarde o temprano vamos a tirar la toalla. Pero si usted y yo estamos dispuestos a padecer, también se nos promete reinar. Que nunca de nosotros un día se diga estas palabras que Jesús dijo allá en Mateo 7:23. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Que usted y yo cada día tomemos la cruz. Reanudemos nuestro compromiso. Hagamos cada día nuestro voto de vivir una vida unida con Cristo. Pero dice el verso 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Esto de infieles no significa que nosotros le negamos, sino que Pablo está analizando que el ser humano es débil. Pablo está analizando sus debilidades porque usted y yo con frecuencia somos débiles, fracasamos, andamos a tientas, tropezamos, somos desleales. Como fue Pedro. Recuérdense que Pedro negó al Señor. Sin embargo, el Señor permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Si Él está con nosotros y está en nosotros, Él nos mantendrá salvos. Por eso, manténgase firme, aún en sus debilidades, aún en sus infidelidades. Cuando usted le sea infiel, vaya a los pies de Cristo, porque Él nos restaurará, Él nos traerá de vuelta, Él obrará de manera abundante y maravillosa para apartarnos de todo aquello que nos desvió temporalmente. Ayer yo escuchaba a un pastor que ya tiene muchos años de fallecido y siempre en ciertas emisoras pasan los programas de él, pero él hacía un llamado al final de su mensaje y él decía, si usted, amigo que me está escuchando, usted tal vez un tiempo estuvo en la iglesia, le servía, pero hubo algo que lo apartó. Hoy el Señor le está diciendo que regrese, que aún hay tiempo. No sea de aquellos que renuncian, sino de aquellos que reconocen que han fallado, porque el Señor está dispuesto a darnos una nueva oportunidad. El Señor nos traerá de vuelta. Nos traerá de vuelta al arrepentimiento, a confesar aquello que hicimos mal, para que Él nos restaure, para que podamos continuar con Él. Porque recuerde que estamos unidos con el Señor. Somos herederos con Cristo, somos herederos de su reino. Por lo tanto, los verdaderos cristianos un día reinaremos con Cristo. Y para eso quiero que veamos brevemente algo que escribe el escritor de la epístola a los Hebreos. Mire lo que nos dice Hebreos capítulo 2. Vamos a algunos versículos de este capítulo, vamos a meditar desde el verso 5. Mire lo que dice desde el verso 5 al verso 8. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tu mano. Todo lo sujetaste bajo su pie, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Hasta ahí. Mire,
En primer lugar, yo quiero hablar acerca de una promesa de soberanía. Porque cuando usted va al Génesis, al relato de la creación, allá en Génesis 1:28, recuérdese que Dios le dijo al hombre que el hombre iba a tener dominio sobre la tierra. Mire lo que dice en Génesis 1:28. Dice así: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Esta palabra sojuzgarla es: tengan dominio, sean los soberanos de esta tierra. Es como que Dios le dijo: ustedes van a ser los reyes sobre esta tierra. Sojuzgarla y señoread. ¿En qué? En los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El hombre había sido puesto como un gerente, como un administrador, como el mayordomo de toda la creación terrestre. Pero usted sabe que esto fue por poco tiempo, porque con la entrada del pecado, ¿qué pasó? Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Por lo tanto, dicho dominio fue de corta duración. Y este pasaje que acaba de leer el pastor Héctor allá en Hebreos 2, desde el verso 5 al 8, nos presenta algo que ya había sido escrito anteriormente por el salmista David en el Salmo número 8. Yo voy a dar lectura en el Salmo número 8, desde los versos 4 al verso 6. Dice así: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Mire, ¿qué es lo que está haciendo el escritor de Hebreos? Está recordando, está recalcando la promesa de que el hombre fue creado para gobernar y que todo le estuviese sujeto. Pero ¿qué pasa? La promesa no se ha convertido aún en realidad. Aunque humanamente esto parece imposible. El hombre siempre ha querido tener dominio sobre la tierra, pero no ha podido. Mire, cuando los españoles vinieron aquí a América, y no solamente los españoles, sino los europeos, ellos se encontraron con un sinnúmero de problemas, además de las tribus indígenas que habían o aborígenas que habían en América. Se encontraron con otros problemas. Para que el hombre, más allá de que descubra ante sus ojos o que conozca lo que fue este río conocido como el río Amazonas, esta expedición costó vidas. Días atrás se recordaba una de las proezas allá de 1500, que fue la primera vez que se dio la vuelta al mundo. Esto fue un viaje que empezó en España, allá por 1520 creo que fue, y duró casi como un año. El que empezó esta travesía murió en el viaje, la concluyó uno de sus comandantes. El hombre siempre ha querido sojuzgar la tierra, pero no ha podido, y esto es debido a la entrada o a los efectos, a la consecuencia del pecado. Pero nosotros creemos en la promesa del Padre. Tenemos la confianza en el Padre Celestial. Creemos en esta promesa de que llegará el día que aquellos que por su gracia son hijos de Dios han sido predestinados para que, como decíamos anteriormente, sean glorificados. Usted y yo seremos glorificados, pero también un día junto a Cristo reinaremos. Pero mire lo que dice, volviendo a Hebreos, en el verso 8, porque el verso 8 tiene dos partes. La primera parte dice: todos los sujetaste bajo sus pies. Eso es lo que dice el salmista. Hasta ahí llega, como decir, el pasaje de Salmos. Y podríamos decir que el verso, lo siguiente, es como que si el escritor de Hebreos estuviera trayendo un comentario. O él dice:
porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía le dice a sus lectores, no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Amén. Porque había una promesa, pero recuérdense que entró el pecado. ¿Qué pasaba? Ahora quien tenía como que autoridad en el mundo era el pecado, el poder de las tinieblas. Recuérdese lo que le dice Satanás a Jesús en la tentación. Le dice, todos los reinos te daré, como dice el pastor, me pertenecen. Todo esto te daré si postrado me adorare. La Biblia dice que el Dios de este siglo, mire, cuando se habla del Dios de este siglo se está hablando de Satanás. Satanás hoy tiene como cierta autoridad, o tenía, mejor dicho, porque esa autoridad ya le fue arrebatada. Y es verdad que aún todavía nosotros no vemos por completo, pero quiero hablar en segundo lugar acerca del precio de la soberanía, porque mire lo que nos dice el verso 9 y el verso 10 de Hebreos. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Mire, cuando usted y yo miramos, observamos a nuestro alrededor, no vamos a encontrar a ningún hombre que reine sobre toda la tierra. Hay personas que han tratado, como le decía, han habido emperadores, pero ellos nunca han podido gobernar sobre toda la tierra. No han tenido total soberanía. Nadie ha sido coronado con gloria y honor, pero sí vemos aquel que es nuestro representante. Vemos a Jesucristo. Por eso es que usted ve más adelante lo que nos dice este mismo escritor: puesto los ojos en Jesús. Veamos a Jesucristo, porque por intermedio del Señor Jesús se está cumpliendo la promesa del Padre, la promesa de Dios hecha al hombre. Y aquí usted puede encontrar dos aspectos, dos hechos importantes, dos actos importantes. Dice que Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles. Es decir, que fue hecho hombre. Él se identificó de esta manera. Jesús se identificó con el hombre. ¿En qué aspecto? En el aspecto de la sujeción. Por eso es que usted lo vea a Jesús en ciertos pasajes que a veces son utilizados y son mal utilizados. Por ejemplo, Jesús en cierta ocasión dijo: el Padre es mayor que mí. Pero ¿por qué él dijo el Padre es mayor que mí? Sabemos que Dios es un Dios de orden, primero. Pero además, él dijo ¿por qué? Porque en aquel momento Jesús se había sujetado por completo, podríamos decir. Como dice, había sido hecho un poco menor que los ángeles. No porque él no era Dios, no porque sus atributos que nadie los puede poseer no le pertenecían. Él tenía todos esos atributos, pero él se había autolimitado. ¿Por qué? Porque él se sujetó a la completa voluntad de Dios Padre, al plan que el Padre había trazado. Él se identificó con los hombres, porque usted y yo, en la condición de pecadores, no nos sujetábamos a Dios. Pero hoy, a través de Cristo, podemos sujetarnos a la perfecta voluntad de Dios para que hagamos no lo que nuestra carne quiere, sino lo que Dios a través de su palabra nos ha delimitado a hacer. Por eso es que tenemos que aprender de Cristo, que Él fue manso,
y humilde de corazón. Él se identificó con nosotros. Como dice en Filipenses, que estando en la misma condición de Dios, siendo en la misma condición de Dios, tenía todos los atributos, la misma autoridad del Padre. ¿Qué hizo? Se humilló hasta lo sumo. ¿Y qué pasa? Luego dice que fue coronado de gloria y honor. Y mire, aquí la palabra que usted y yo encontramos en nuestra Biblia, coronado, esta palabra se traduce de un término griego. Este término griego se lee de la siguiente manera, o esta es la manera como a veces uno lo lee: estéfano. Y esta palabra literalmente significa adornar con una corona honoraria. El estéfano era una corona dada al vencedor después de una competencia deportiva, tales como los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia. Fue porque Jesús se humilló a sí mismo que Dios Padre lo exaltó, como dice allá en Filipenses 2. Dice que lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mire, estas porciones de la promesa, esta parte de la promesa ya se ha cumplido en Cristo. Mire lo que nos dice el salmista en el Salmo número 100. En el Salmo número 100, en el verso 1. Salmo 100, número 1. Es un versículo que también lo encontramos aquí en Hebreos. Misericordia, cantar. Que diga, Salmo 110, verso 1. Salmo 110, verso 1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Mire, y mire lo que le voy a leer lo que dice acá en Hebreos. Dice el verso 13 del capítulo 1: pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A ninguno de los ángeles, porque Dios está sobre los ángeles. Jesús está sobre los ángeles. Y mire, dice aquí, pues, y dice, mejor dicho, le voy a leer lo que dice en Salmo: Jehová dijo a mi Señor. Está hablando del Padre, dijo a quién, al Hijo. Jehová dijo a mi Señor. Recuérdense que la palabra Señor también es un término que se le utiliza para denotar a Dios. Está hablando de Dios Padre, le dice al Hijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y el último, el postrer enemigo que será puesto a los pies de Jesucristo, como dice en 1 Corintios capítulo 15, los versos 25 y 26, dice que el postrer enemigo será la muerte. Le voy a leer lo que dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 15, 25 y 26, dice así: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Qué hace el apóstol Pablo? También está citando, está como que recordando el pasaje del Salmo 110. Y lo que nos acota ahora Pablo dice que el postrer enemigo será la muerte. Y aunque hoy la muerte no está aún bajo los pies de Cristo, tenemos seguridad de victoria. ¿Por qué? Porque Cristo ya probó la muerte. Amén. Y ya la venció. Mire lo que nos dice, volviendo a Hebreos. Estábamos en el verso 9 y 10, pero mire lo que nos dice, saltándonos al verso
14 y 15, dice así de Hebreos capítulo 2. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo ya venció a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, que es Satanás. Es verdad, la muerte aún no está, es decir, los efectos de la muerte todavía no están totalmente sujetos. No porque Dios no lo pueda hacer, sino porque no es el tiempo. Pero un día todo estará sujeto a los pies de Cristo. Llegará el día que todo el alcance del pecado, todo el alcance de la muerte quedará sujeto a los pies de Jesús como nuestro Señor y Salvador. Él es el varón perfecto. Él nos salvará, Él nos librará, Él librará a su pueblo. Recuérdese que el nombre dice será llamado Jesús porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Eso lo dice allá en Mateo 1:21. ¿Qué es lo que Jesús nos está haciendo hoy? Jesús nos está señalando el camino a seguir. Él es el que va delante de nosotros, de manera que usted y yo no nos extraviaremos si seguimos sus pisadas. Si Dios ha prometido que el hombre va a tener soberanía, si Dios ha prometido la soberanía del hombre, pero los pecados de lo han separado de los propósitos de Dios. El pecado del hombre trajo esa separación de Dios y de los propósitos de Dios. Pero quiero decirle, de manera que Cristo vino, de manera que Cristo vivió entre nosotros, de manera que Él nos dio su vida como precio, como pago por nuestra soberanía. Él fue a la cruz para que usted un día, si verdaderamente le cree, si usted verdaderamente le acepta, si usted está dispuesto a sufrir por la causa de Él, usted se ha redimido. Y no solamente que podamos ser redimidos, sino que podamos gobernar y reinar junto con Él. Por eso Él fue a la cruz. Él fue a pagar el precio de nuestra libertad, pero también el precio de nuestra soberanía. Y por último, volviendo a Hebreos capítulo 2, los versos 11 y 13, y del 11 al 13 quiero cerrar con esto. Dice en Hebreos 2 del 11 al 13, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Mire, cuando usted y yo consideramos las Escrituras, cuando vemos el plan de Dios Padre, ¿cuál era el plan de Dios Padre? El plan era que su Hijo reine, pero que no reinase solo. Entonces la muerte de Cristo cobra mayor valor ante nuestros ojos de lo que a veces nosotros entendemos. A veces decimos, el Señor fue a la cruz para librarnos de nuestros pecados. Sí, pero no solamente para librarnos de nuestros pecados, sino para que usted y yo reinemos con Él. Para que seamos parte de lo que dice Pedro. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice, vosotros sois real sacerdocio, es decir, somos un reino de reyes y sacerdotes. Entonces usted
Cuando recordamos la muerte, como cuando es un culto de Santa Cena y recordamos la muerte de Cristo, o a veces llegan días como los que se recuerdan como la Semana Santa, donde se recuerda la muerte de Cristo. Y quiero decirle que cada día nosotros tenemos que recordar el sacrificio de Cristo. Cuando se trae un mensaje, todo mensaje debe apuntar a la cruz y a la resurrección. Nosotros sabemos que el valor del sacrificio de Cristo es incomparable. ¿Por qué? Porque en la cruz Él adquirió la soberanía. Él es el dueño de la soberanía. Él es el total dueño, pero también nos ha permitido que estemos un día unidos con Él. Fue por la cruz. Recuérdense que nuestra unidad con Cristo empieza ¿dónde? En la cruz. Ahí empieza. Es en la cruz. Estamos unidos con Él en la cruz. Él adquirió la soberanía no solamente para Él, sino también para todos aquellos que estuviesen con Él unidos por la fe. Este privilegio se fundamenta en el hecho de que nuestra fe en Cristo nos ha hecho unos con Él. Dice el verso 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Nuestra seguridad de que reinaremos con Él se cumple bajo algunas condiciones que nos marca la palabra del Señor. Una, lo que hemos venido diciendo, el estar unidos con Cristo. La vida cristiana no comienza hasta que una persona haya aceptado sinceramente a Cristo como Señor y Salvador. Esto equivale a iniciar una unión espiritual, una unión vital con Cristo y el comienzo del crecimiento espiritual. Pero si usted y yo hemos dado ese paso, el Señor quiere que también demos los siguientes. Y eso es el diario vivir. Una vida de victoria. Mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 3, el verso 21. Dice Apocalipsis 3, 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Él quiere que ahí estén los vencedores. Y recuerden lo que dice el apóstol Pablo, que en Cristo somos más que vencedores. A usted y yo, en el día en que estemos en el tribunal de Cristo, el Señor también nos quiere poner esa estéfano, esa diadema, esa corona del vencedor. Por eso es que Pablo utilizaba esa analogía del que corre, del que lucha, de aquel atleta que no se queda a mitad del camino, sino que usted siga corriendo. Despojémonos de todo peso, de todo pecado y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesucristo, el autor, el consumador de nuestra fe. El diario vivir tiene que ser de una manera victoriosa, porque si usted, si yo deseamos ser parte del reino de Cristo, de reinar con Cristo, si deseamos recibir la corona, debemos vivir una vida como vencedores. ¿Vencer a qué? Al mundo y sus tentaciones, sus deseos. Vencer a la carne. Vencer las tentaciones que va a presentar Satanás en el diario vivir. Debemos vivir en victoria frente a la carne, el mundo, el pecado, las tentaciones del maligno. Hay que tener presente que esta corona no es algo que se hereda, sino algo que se obtiene. ¿Quién la obtiene? El vencedor. Al que venciere. Al que venciere. Y usted va a ver que a lo largo de Apocalipsis, ahí está frase, al que venciere. La persona que no puede gobernarse a sí misma, no puede esperar gobernar más tarde con Cristo.
¿Qué nos dice? Ya leímos allá en Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos. Porque el resultado de sufrir con Cristo es el reinar con Cristo. Es un resultado lógico y glorioso de la vida cristiana que comenzó aquí en la tierra. Cuando usted y yo nos unimos a Cristo por la fe, cuando vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, si vivimos una verdadera vida cristiana, si estamos dispuestos a pagar, nunca vamos a salir avergonzados, porque la vida cristiana es la mejor vida posible aquí en la tierra. El vivir con Cristo, el vivir para Cristo, nos brinda gozo, el gozo más profundo, porque el Señor, aún en las aflicciones, lo que Él está haciendo es prepararnos para la eternidad. Recuérdese que allá en los cielos no entra nada corrompible, nada que sea corrupto. El Señor nos está limando, nos está sacando toda aspereza, nos está puliendo. Por lo tanto, ¿cómo debemos vivir? Debemos vivir de una manera sobria, de una manera sabia, de una manera firme y constante, creciendo, desarrollando nuestra vida, siendo nuestra principal prioridad agradar a aquel que nos llamó. Así nos estamos preparando para el reino de los cielos. Mas buscar primeramente el reino de los cielos. Para terminar este mensaje y esta serie de mensajes que hemos venido desarrollando, hoy las personas están llenas de orgullo. Las personas se identifican con orgullo por la nación en la que viven. Pero nosotros como cristianos, no con orgullo, sino con acción de gracias, sabiendo que es un privilegio, debemos identificarnos como ciudadanos del reino de los cielos. Estamos aquí como extranjeros y peregrinos. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Seamos verdaderos cristianos. Demostremos nuestra verdadera identidad como hijos de Dios, porque en el momento en que fuimos salvos, en el momento que nos convertimos en ciudadanos del reino de Dios, fuimos separados. ¿Para qué? Para ser un linaje escogido, una nación santa, un pueblo adquirido a precio de sangre, al mayor precio, al precio de la soberanía, al precio del Hijo de Dios. Las responsabilidades cívicas no son tan importantes como nuestra fidelidad a Dios. Los seguidores de Cristo estamos llamados a buscar primero su reino, sea cual sea nuestra nacionalidad terrenal. El apóstol Pablo, allá en Filipenses 3:20, nos recuerda, dice, mas vuestra ciudadanía, dice así, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Ser hijos de Dios es más importante que cualquier cosa. Y cuando damos prioridad a esta relación, a nuestra relación con Cristo, obtenemos una visión de este mundo diferente, una perspectiva acertada de la vida aquí en la tierra. Aleluya. Dice en Apocalipsis 7:9, dice, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas estarán de pie delante del trono y delante del Cordero. Un día nos reuniremos con aquella multitud de toda lengua, de toda nación y de todo pueblo para adorar al que vive por los siglos de los siglos.
Pero mientras estemos aquí en la tierra, mientras estemos todavía en la carrera que nos queda por delante, recordemos que estamos unidos en la cruz, muertos con Cristo, resucitados con Cristo para una nueva vida. Andemos como es digno de andar, andemos como hijos de Dios, andemos con Cristo. Trabajemos con Cristo, estemos dispuestos a sufrir con Cristo. Recuerde que gracias a Él estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. El Señor nos ha dado autoridad, pero no para nuestra gloria, sino para gloria de Dios. Estemos siempre dispuestos a trabajar, estemos siempre dispuestos aún a sufrir. Estemos siempre dispuestos a vivir para Cristo, aún en los sufrimientos, porque si estamos dispuestos en medio de la aflicción, habrá gozo, habrá alegría, habrá esperanza, habrá victoria, habrá seguridad de salvación, porque con Cristo estamos seguros, estamos completos, estamos seguros que un día seremos glorificados con Él. Estamos seguros que un día con Él estaremos como herederos. Dice que hemos sido coherederos con Cristo. Y estamos seguros que si hoy estamos unidos con Cristo, si permanecemos un día unidos con Cristo, un día reinaremos con Cristo. Amén.